Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga, iglesia. Sea donde sea que nos estés sintonizando, sea donde sea que nos estés viendo, te saluda tu amigo, te saluda tu hermano Edwin Ortega. Es para nosotros un placer poder tener este momento de compartir la palabra. Antes que nada, agradecido con nuestro Señor por la oportunidad que nos brinda, agradecidos con nuestro pastor por la confianza que nos da de poder llegar hasta sus hogares y poder compartir una palabra que anhelo sea de edificación para tu vida. Quiero compartirte en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 8. Te leeré la versión de las Américas. Dice la palabra del Señor: mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Gloria a Dios. Quiero que me acompañes a una oración por esta palabra para que pueda llegar ahí a tus corazones, para que pueda llegar y ser sembrada y pueda dar fruto no solo al 30, no solo al 60, sino al 100 por uno. También quiero orar por esas ofrendas virtuales, quiero orar porque podamos ponernos en unidad y saber de que estamos para dar y no tanto para recibir. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en este día, Señor, damos gracias, Padre amado, por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, por considerarnos, por tomarnos en cuenta, Padre amado. Venimos en el nombre de Jesús presentándote, Padre amado, cada hermano en el nombre de Jesús que hoy está depositando en ese alfolí virtual. Estamos presentándote, Padre bendito, cada ofrenda, cada aportación, cada diezmo que tu pueblo en señal de reconocimiento de autoridad está poniendo en ti. Padre amado, así mismo, Señor, te ruego que pueda ser sembrada esa ofrenda y pueda ser cosechada conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito y por sobre todas las cosas conforme a la fe con la que está siendo depositada en el alfolí. Asimismo te ruego por esta palabra, que Padre no pueda regresar vacía, sino que puedas tú fluir, Señor Espíritu Santo, a través nuestro, con vida, con poder penetrante, que sea cortante, que sea eficaz, que pueda desatar ligaduras, que pueda romper toda cadena, que pueda derribar murallas, y en el nombre poderoso de Jesús, que pueda hacer, Señor, ese propósito por el cual hoy nos exponemos a tu palabra. Asimismo, oramos por cada necesidad, oramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por cada petición de oración que tu iglesia te hace, Señor. Anhelamos que tú puedas inclinar tu oído y puedas conceder cada una de ellas. A la gloria de ti, mi Padre, a la gloria de ti, mi Cristo Jesús, a la gloria de ti, mi Señor Espíritu Santo. Amén y amén. Leemos el libro de Eclesiastés, mi amado hermano, y podemos ver de que Eclesiastés, que significa el predicador, podemos ver que habla de Salomón, Salomón que fue el tercer rey de Israel. Qué cosa, ¿verdad? Escribió 3 libros, Salomón. Se le relaciona mucho con el 3 porque tuvo 3 nombres. Hermano, hablar del número 3, hablar del tiempo, el pasado, el presente, el futuro. Hablar del número 3, hablar del tabernáculo, ¿verdad? El atrio, lugar santo, lugar santísimo. Bueno, el escritor de este libro de Eclesiastés es Salomón, que también se le conoce en la Biblia como Jedidías, el amado de Jehová, y también como Lemuel, el consagrado a Dios. Mire, este libro muestra, hermano, en el kairos de Dios, lo fugaz que pueden ser la vida a través de los deleites del mundo, lo fugaz que puede ser eso. Este libro bendito muestra, hermano, la incertidumbre del ser humano al tener una vida sin Dios. Mira qué cosa, este libro es maravilloso. Muestra la recompensa de los esfuerzos y de los bienes de los hombres. También muestra la caducidad de todo lo que es humano, hermano. También muestra muchas injusticias que tiene la vida. Este libro tiene una peculiaridad, y este capítulo número 7 que acabamos de leer ahorita, al comienzo de este capítulo, comienza marcando que lo mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Es un texto tremendamente profundo, hermano. Mire, primero es morir y después nacer. Mire cómo es esto, ¿verdad? Entonces uno lo aplica a lo espiritual. Primero tenemos que morir a nuestros pecados, a los delitos, para después nacer de nuevo espiritualmente, si lo podemos aplicar así. Es mejor morir espiritualmente hablando, porque solo muriendo a nosotros, hermanos, podemos dar muchos frutos y podemos nacer de nuevo a una nueva aventura, a una nueva experiencia con el Señor. Otro ángulo es que cuando nacemos, hermano, todo es un proyecto.
pero cuando ya alguien muere en este mundo, entonces podemos decir de que pudo haber visto muchas metas que se había marcado, muchos sueños que que había emprendido, pudo haberlos hecho realidad. Así que es un texto a profundidad. Mire, el objetivo de este libro de Eclesiastés es que podamos darnos cuenta que la vida del hombre sin Dios no vale para nada la pena. Dice el terminar de este libro de Eclesiastés que hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ay, hermano. Pero de lo que le quiero predicar hoy, hermano, haciendo una introducción sobre ese libro de Eclesiastés, ese texto que encontramos, que dice que es mejor el final que el comienzo. Texto muy usado a los finales de año, ¿verdad? Pero como estamos en el año del retorno, es muy importante que nosotros podamos valorar el que hay que culminar, hay que terminar aquello que alguna vez alguien o nosotros mismos pudimos haber comenzado. Pero me llama la atención que quien escribe ese texto es Salomón, alguien que comenzó muy bien su carrera, pero no la terminó tan bien. Fíjate que Salomón dice que no hubo un rey como él, pero terminó en apostasía, en idolatría, hermano. Dice que cuando se le concedió esa petición, él ofrendó 1000 holocaustos. Pero después tuvo, dice la Biblia, 1000 mujeres a las cuales le ofrendaba a cada dios de cada mujer un holocausto a cada dios. O sea, empezó ofrendando 1000 holocaustos a Dios y después terminó dando 1000 holocaustos entre todos los dioses paganos por tantas mujeres que tuvo. Así que Salomón me llama la atención que escribe este texto, que mejor es el final que el comienzo, pero él no terminó de la mejor manera. Entonces es como una advertencia, es como una señal que nosotros no tenemos que cometer esos mismos errores. Mire, la Biblia nos muestra, hermano, que es más importante el terminar que lo que se ha comenzado. La iglesia novia, esa iglesia que será arrebatada, nosotros somos parte de esa iglesia, hermano. Tiene que entender que tiene que prepararse, que comenzó bien, pero que tiene que terminar mejor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis se habla de una boda. Hermano, tenemos que valorar de que Cristo pronto viene. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, el Padre, dice el libro de Génesis, que reposó de su obra, no porque estaba cansado, sino porque había culminado la misma, hermano. Mire, nosotros en este año del retorno, si queremos entrar en el reposo de nuestro Dios, tenemos que culminar lo que otros o lo que nosotros mismos pudimos haber comenzado. Así que si yo le pudiera titular a este mensaje con algún nombre, yo le titularía Culminando la obra, culminando lo que otros comenzaron, culminando lo que nuestros padres pudieron haber comenzado, lo que nuestro líder pudo haber comenzado, lo que nosotros mismos nos pudimos haber propuesto, haber dado los primeros pasos. ¿Sabes qué? En este año del retorno es momento de regresar a esos proyectos y culminarlos en el nombre de Jesús. Así que quiero que me acompañes al primer punto en Génesis capítulo 11, versículo 31. Quiero hablarte un poquito sobre Abraham. Dice aquí la palabra del Señor: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, oiga bien, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Hermano, esto es bien importante. ¿Sabes por qué? Porque en el libro de Génesis, a quien le dan la instrucción, Génesis 11:31. Ay, aquí, vamos a ver aquí, ahí está. Génesis 11:31, a quien le dan la instrucción para ir a Canaán, no fue Abraham, sino que fue a Taré. Taré es su papá. Hermano, qué cosa tan interesante, porque aquí vamos a hablar de Abraham, sí, vamos a hablar de Abraham, pero también vamos a considerar por qué Taré no pudo culminar esa misión, eso que le encomendaron. ¿Por qué no lo pudo realizar él? Dice que, y Taré tomó a Abraham, su hijo, su nieto, Lot, hijo de Harán. Dice por ahí, ya lo leímos, pero dice que en dirección a la tierra de Canaán. Me llama la atención porque dice que se llegaron hasta Harán y se establecieron ahí. Hermano, culminó una obra de fe. La comenzó Taré, que era el papá de Abraham,
Pero ¿sabes qué? Algo pasó que no la pudo terminar Taré. Taré, me fui a investigar y el significado del nombre Taré significa brillar. Hermano, muchas veces brillamos, muchas veces nos llenamos de orgullo y eso muchas veces nos puede afectar grandemente. Eso es lo que nos puede imposibilitar llegar a esa obra que tenemos que culminar. Por ejemplo, Taré no pudo llegar a Canaán por problemas de su brillo, hermano. Mire, el brillar lo podemos relacionar con el éxito, ya que nos distingue de los demás. Eso trae consigo, ¿sabe qué? La fama, hermano. Y si no podemos controlar la fama, eso es un problema, hermano. Dice por ahí que no todo lo que brilla es oro. En el libro de los Reyes hubo un rey que le robaron todos sus escudos de oro, figura de la fe genuina. Pero ese rey, para poder aparentar de que tenía esos escudos de oro, dice que puso escudos de bronce. Hermano, no todo lo que brilla es oro. De lejos se miraba que brillaban como de oro, pero de cerca se miraba que no era una fe genuina. Hermano, tenemos que ser genuinos, tenemos que estar de frente ante todo como nosotros somos. Recuerda que el Señor no quiere nuestra apariencia, quiere nuestro corazón. El verdadero peligro para un cristiano, tú que estás escuchando, hermano, no es tanto la batalla, no es tanto cuando te atacan, sino cuando te adulan. Ese es el verdadero peligro para un cristiano, hermano. Tenemos que ver, tal vez Taré, en medio de su brillantez, en medio de su orgullo, por ahí lo adularon tanto y eso provocó que se estancara, porque dice que se quedaron en medio del camino. Mire, hermano, nosotros tenemos que valorar de que la luna, seamos como la luna. Dice que la luna brilla no por sí sola, sino por el resplandor del sol. Así debemos de ser nosotros como pueblo de Dios. Tenemos que resplandecer como esa luna que va a recibir el resplandor del sol de justicia, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Otro significado de Taré es asolado. O sea, el asolamiento es algo que está derribado. En este año del retorno, hermano, yo le quiero decir a esos Taré que es momento de levantarse, que es momento que si caíste, es momento que te levantes, hermano, porque la palabra del Señor dice que 7 veces caerá el justo y 7 vuelve a levantarse. Mire, hermano, en este año del retorno lo importante no es cuántas veces hemos caído, sino cuántas veces estamos dispuestos a intentarlo una vez más. Así que tenemos que valorar todo eso, hermano. Así que podemos ver que Taré, que significa brillo y también significa asolamiento, esto es lo que te mantiene en derrota. Hermano, estas dos cosas es un peligro. Peligro que nos podrá impedir que lleguemos a esa tierra de Canaán, a esa tierra que fluye leche y miel. ¿Sabes qué también significa Taré? Significa detenerse. Todos estos componentes, hermano, me habla a mí de que no pudieron llegar a la tierra que fluye leche y miel, que es Canaán. Entonces estamos hablando de que Canaán es figura de caminar por fe. Entonces, hablar de Abraham, que quien sí culminó esa obra de fe, hermano, es hablar de alguien que siempre le dijeron, Abraham salió de Ur de los Caldeos. Siempre fue alguien que estuvo claro de dónde el Señor lo sacó. Tú que estás escuchando este mensaje, quiero motivarte, quiero exhortarte a que nunca olvides de dónde nuestro Señor te ha sacado, hermano. Nunca te olvides de tus inicios, nunca te olvides, hermano, a pesar de que estés en lo más alto, nunca olvides quién extendió la mano para ayudarte, nunca olvides de dónde el Señor te sacó. Por ejemplo, hablan de que a José lo sacaron de un pozo, hablan de que a Rahab la sacaron de Jericó, pero siempre la identifican como la ramera, hermano. Mire qué cosa tan tremenda. Dice que Ruth era la moabita. Dice que a David lo sacaron de detrás de la majada. Así que yo te traigo un consejo de parte de Dios. Tengo bien presente, dice alguien por ahí, de dónde me ha sacado el Señor. Yo también te puedo dar ese consejo de parte de Dios. Nunca olvides de dónde el Señor ha sacado. ¿De dónde te ha sacado en el nombre de Jesús? Dice que Abraham para llegar a Canaán dejó todo. Deja tu tierra y tu parentela. Yo te pregunto, ¿qué estás dispuesto a dejar por seguir al Señor? ¿Qué estás dispuesto a dejar por caminar en fe? Hermano,
Dice por ahí que tenemos que dejar las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avanzar hacia la madurez. Tal vez no vamos a la madurez porque no dejamos esas cuestiones elementales que ya deberíamos de ir avanzando. Dice por ahí que el buen pastor deja las 99 y va en busca de la perdida, hermano. Tenemos que dejar la comodidad. Dicen que los apóstoles para seguir a Jesús dejaron sus redes. Tenemos que dejar esas cosas que nos están enredando, las redes sociales, tantas cosas que nos pueden enredar y que no nos permiten llegar a ese caminar en fe. Hermanos, dicen que Abraham, un hombre con la respuesta correcta en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque dicen que subieron al monte y su hijo le dijo, aquí está la leña y aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Mira que Abraham no le dijo, no lo sé. Por ahí va a aparecer. No, ¿sabes qué dijo Abraham? En medio de la prueba, en medio de la necesidad, en medio de la escasez, Dios proveerá. Yo anhelo que tú que estás en prueba, tú que estás en situaciones difíciles, en medio de ese examen, puedas contestar la respuesta correcta. Dios proveerá, en el nombre de Jesús. Dice que en medio de esa prueba, sabía que era Dios el que lo estaba probando. Ay, hermano, yo lo único que te puedo decir es que el mismo Dios que prueba, es el mismo Dios que provee para la gloria del Señor. Abraham dice que en medio de la prueba se levantó muy de mañana. Él se levantó, hermano, en medio del problema, en medio de la tormenta. No esperes que nadie te venga a traer, que nadie venga a levantarte. Levántate porque el Señor está contigo. Mira, hermano, para que Dios le proveyera, tuvo que subir al monte y además alzar sus ojos. Es momento que volvamos a la oración en este año del retorno. Volvamos a la intercesión, volvamos a esa comunión con el Señor en el nombre poderoso de Jesús. Abraham, alguien que culminó lo que su padre, tal vez por falta de fe, no pudo haber logrado, hermano. Debemos de ser ese pueblo de Dios que debemos de culminar todos aquellos proyectos, todas aquellas metas, todos aquellos sueños, todos aquellos emprendimientos que nuestro Padre pudo haber comenzado. Amén. Vamos a ir a otro punto rápidamente, quiero que me acompañes. Punto número 2, Génesis 25:25. Te voy a leer la versión Septuaginta. Tal vez Rubén nos pueda poner la versión Septuaginta, que me gustó mucho esta versión como dice Génesis 25:25, y salió el hijo primogénito. Ay, mire, ahí está hablando de Esaú, que salió el primogénito. Dice, rojizo todo, a manera de piel híspida, y fue llamado su nombre Esaú. Y después salió su hermano y su mano sujetaba el talón de Esaú y llamó su nombre Jacob. Ay, hermano. Entonces aquí vamos a hablar un poquitito de los mellizos, ¿verdad? De Jacob y Esaú, ¿verdad? Esto lo vemos en Génesis 25:25. Entonces vamos a hablar un poquito de Jacob y Esaú, pero vamos a enfocarnos un poco en lo que hizo Jacob para poder culminar una obra maravillosa que está muy identificado con el pueblo del Señor. Usted ya conoce la historia, ¿verdad? Eran dos hermanos en un mismo vientre, hermano. Qué cosa, ¿verdad? La regla, el principio divino de que los últimos serán los primeros, según algunos estudiosos, algunos comentarios que pude haber encontrado, consideran de que el primero en ser engendrado fue Jacob, pero el primero en salir del vientre fue Esaú. Entonces, quien era dueño de la primogenitura, según ese estudio, según esos comentarios, era Jacob. Entonces ya entendí yo, y ahora entiendo un poco mejor por qué Jacob siempre estuvo peleando esa primogenitura, hermano. Mira, siempre Jacob anduvo buscando victorias, siempre anduvo luchando por alcanzar eso que ya le pertenecía. Vamos a hablar un poco acerca de Jacob, porque la Biblia muestra que él no salió primero, sino que salió después. Tú que estás ahí en casita, todos los que me acompañan aquí en el estudio, diga, no es hoy, sino después. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Porque tu victoria no es antes, dijo el evangelista, tu victoria es después. ¿Después de qué? Tal vez después del quebranto, tal vez después del llanto, después de la tormenta, después de la escasez. Tu victoria no va a venir antes, sino que después. Es como en un partido de fútbol. Nadie sabe quién va a ganar antes del partido, sino después de terminado el partido. Entonces podemos ver, hermano,
que después, aunque haya salido no primero del vientre, sino después, quien obtuvo la victoria para alcanzar esa primogenitura de Jacob, lo alcanzó por creer que nadie le iba a quitar lo que ya le pertenecía a él, hermano. Mire, cuidado con el espíritu de Esaú. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque Esaú fue el que salió primero, era el derecho de la primogenitura, según lo marca la palabra. Entonces estamos hablando de que Esaú es figura de un espíritu de menosprecio. Menosprecio a las cosas espirituales. Ay, hermano. Eran dos hermanos muy distintos. Uno anhelando siempre el orar, el congregarse. Uno anhelando siempre el leer la palabra, el danzarle a Dios, el reunirse para las cosas del Señor, el ser un instrumento del Señor. Pero Esaú, quien tenía el privilegio ya dado, quien tenía la bendición ya otorgada, la menospreció, hermano. ¿Sabes qué pasa con los Esaú de hoy? Que cuando ya entregan la primogenitura, entregan el privilegio, entregan la bendición, después se arrepienten, hermano, y se amargan contra aquellos que Dios está usando por aquel privilegio que ellos mismos desecharon. Hay que reprender en el nombre de Jesús todo espíritu de Esaú. Es un espíritu de menosprecio a las cosas espirituales. Hermano, muchas veces no entendemos el por qué tanta gente murmura, por qué tanta gente se queja. ¿Sabes qué? Es un espíritu de Esaú que los anda acosando. Tenemos que despojarnos de todo eso, hermano. Dice que Jacob, volviendo al tema de Jacob, siempre alguien que peleó. Siempre peleó por las cosas espirituales. Recuerdo que peleó en el vientre con su hermano. Recuerdo que Jacob también peleó con su suegro por las ovejas. Recuerdo también a Jacob que perdió con su misma esposa Raquel. Hermano, recuerdo que peleó con un ángel. Y en el libro de Oseas también recuerdo. Y dice la Biblia que peleó con Dios. Pero ¿sabes cómo se pelea con nuestro Señor? Dice la Biblia que peleó con lágrimas y súplicas. Así que no dejes de luchar. No dejes de pelear tu bendición con el Señor a través de ruegos, de súplicas, a través de humillarte delante de su presencia en el nombre poderoso de Jesús. Fíjate que Jacob cosechó lo que sembró. ¿Sabes por qué? Porque desde el primer día peleó con su hermano. Después su hermano lo andaba buscando para matarlo. Mira qué cosa. Dice la Biblia también que engañó a su padre, ¿sí? Para obtener una bendición de él lo engañó. Como que quiso cosas correctas, pero con métodos incorrectos, Jacob. En eso no los alabo, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces creo que tal vez esa parte no fue la mejor. Pero fíjese que él cosechó lo que sembró, porque después a él lo engañó su esposa, lo engañó su suegro, lo engañaron sus hijos, lo engañaron. Siempre lo engañó alguien a Jacob. ¿Sabes por qué? Porque él cosechó lo que sembró. Jacob, alguien que sabía muy bien el secreto de estar con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque fue estando con el Señor que se le consolidó, que pudo saborear la bendición de la primogenitura. Primogenitura. Hermano, solo estando a solas con el Señor pudo sentir un toque de Él. Solo estando a solas con el Señor pudo tener un distinto caminar. Dice la Biblia, hermano, que le cambiaron su nombre. Dice la Biblia que al rayar el alba, o sea, solo estando con el Señor, pudo ver un nuevo amanecer. Hermano, si nosotros valoramos, si nosotros queremos culminar lo que otros tenían. Mira que esta es una obra que ya se le habían entregado a él, pero por una u otra razón la había perdido, pero la recuperó. En este año del retorno también anhelo que tú y yo recuperemos aquellas bendiciones que pudieron haber sido nuestras y nos las han quitado, hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a avanzar por cuestión del tiempo. Vamos a ver el punto número 3. Esta la encontramos en número 2, capítulo 31, versión de las Américas. Dice la palabra del Señor: el total de los enumerados del campamento de Dan. Póngale una notita ahí en campamento de Dan. 157,600. Ellos serán los últimos. Ay, me gustó. Esta versión dice que ellos serán los últimos en partir según
sus banderas. Entonces aquí vamos a hablar un poco sobre la tribu de Dan. Esto en Números 2:31. Podemos valorar que en el desierto las tribus eran abanderadas, ¿verdad? La primera, usted ya sabe quién era la tribu de Judá. Después venían otras tribus, pero la tribu de Dan, vamos a poner aquí de Dan. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando sonaba la trompeta, cuando la nube se movía, cuando el líder indicaba que se tenían que trasladar del lugar donde estaban estacionados en el desierto, entonces empezaba desde la primera tribu, la segunda, la tercera. Eran 12 tribus. ¿Quién crees que era la última? Era la tribu de Dan. Entonces la tribu de Dan era la que culminaba, hermano, para verlo desde esta óptica, culminaba la puesta en marcha. La puesta en marcha del pueblo de Dios en el desierto. Hermano, esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque esto me habla a mí de avanzar. No podemos estar estancados. Nosotros tenemos que asociarnos con aquellas personas que nos motivan a seguir adelante, a caminar. Así como la tribu de Dan, si esa tribu de Dan en medio del movimiento no se movía, no podía culminarse la puesta en marcha de las tribus en el desierto, hermano. Mire qué cosa tan bonita. Le voy a pedir a Rubén, no sé si hay una fotografía ahí que le mandé. Esas tribus, las 12 tribus, estaban en medio del tabernáculo y se ponían 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, al este y al oeste, ¿verdad? Se va a ver más o menos la imagen, pero lo que yo le quiero mostrar es que desde arriba se miraba como una cruz. Mira desde dónde la cruz viene hablándonos, hermano, desde el Antiguo Testamento, el libro de Números. O sea, que de las potestades en las regiones celestiales miraban cómo se movía esa cruz a donde la nube, a donde el Señor les mostraba. Qué cosa tan linda. Es que hablar de la cruz, hermano, es que cada tribu significaba una característica. Por ejemplo, comenzaba con la tribu de Judá, que es la alabanza a nuestro Dios, y terminaba con Dan, que significa juicio divino. Entonces esto me habla, hermano, como en un culto, en una casa de Dios. Se tiene que comenzar con la alabanza, pero tiene que terminar con un autojuicio de nosotros, hermano. Autorrevisarnos, autoexaminarnos cómo estamos. Mira, hablar de la cruz es hablar algo tan lindo, hermano, porque la Biblia dice que el que toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Pero en el libro de Lucas hay un nivel más alto. Dice, que no solo es tomarla, sino llevar la cruz. O sea, hay una exigencia mayor. El propósito de la cruz, 1, reconciliarnos con el Señor. Y 2, desvincularnos de los deseos del mundo, desvincularnos del pecado. La cruz, hermano, por sí sola es un madero. Y dice la Biblia que el que moría en un madero era maldito. Pero la cruz y nuestro Señor Jesús, hermano, es un dúo inseparable. Algo así como la leña y el fuego, algo así como el agua y la barca. Ese es un instrumento, hermano, donde nuestro Señor Jesús cambió toda maldición por bendición. Qué lindo, hermano. Mire, la cruz estábamos con maldición, pero el Señor nos cambió en bendición. Qué lindo, hermano. Entonces, volviendo a la puesta en marcha, hermano, la tribu de Dan, eran 12 tribus. Entonces, la tribu de Dan era la última que se ponía en marcha. Esto me habla a mí del gobierno que debemos de tener. Tenemos que tener un gobierno, tenemos que seguir una línea de avanzar, de caminar. El Señor nos muestra que la senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, nos manda a que avancemos, hermano. Me habla de que en este año del retorno, si por ahí hay algún proyecto detenido, es momento de avanzar. Dice por ahí que cuando Moisés se puso con todo el pueblo en medio del mar, el mar se abrió. Dice que Moisés no sabía qué hacer, hermano. Qué cosa, ¿verdad? El Señor le dijo, no es tiempo de orar, es tiempo de marchar. Hermano, no sé si tú tienes proyectos en mano, no sé si todas las condiciones se te están dadas ya. Hermano, ya no sigas pidiendo al Señor, el Señor te está mostrando el camino. Ya no es momento de estar pensando
es momento de estar actuando en el nombre poderoso de Jesús. Mira qué cosa, dice el libro de Jueces 14:9, que Sansón, a medida iba caminando, iba comiendo miel. Pongamos este ejemplo así, esta figura. La miel es figura de la revelación. Hermano, a medida vayamos caminando en el Evangelio, la revelación va siendo progresiva. Mira qué cosa. Ahora, veámoslo como la vida en abundancia. A medida vayamos caminando en el Evangelio, la abundancia en el Señor llegará a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Gloria al Señor. Mira, hermano, viéndolo desde muchas maneras, hay una figura de las saetas, de las flechas. Muchos creen que no están avanzando, pero tal vez es que sos una flecha que te la están tensando en el arco, hermano. Tal vez estás retrocediendo un poco para que después avances con mucha fuerza y con mucha velocidad en el lugar y en el propósito que Dios quiere para tu vida o para los tuyos, en el nombre de Jesús. La tribu de Dan, siendo de los últimos, hermano, nos traen esperanza. ¿Y sabes por qué te digo eso, mi amado hermano? Porque dice que escogieron a Bezaleel y también escogieron a otro varón que se llamaba Oholíab para que hicieran todo el mobiliario del tabernáculo, de la casa del Señor. Bezaleel es de la tribu de Judá, de la tribu más grande, de la tribu más numerosa, de la primera. Pero Oholíab es de la tribu de Dan, de una de las más pequeñas y de la última. ¿Sabes qué? No importa, hermano, que no seas de los más grandes, que no seas de los primeros, no. Puede ser de los últimos, pero Dios te va a usar como instrumento poderoso en sus manos, en el nombre de Jesús. ¿Y qué más podemos hablar, hermano? El ministerio de Ebenezer se identifica con esta bandera, fíjense, de la tribu de Dan, ¿verdad? Tal vez no me quedó espacio por aquí, pero la tribu de Dan era abanderada con una bandera de águila. Nuestro ministerio tiene esa bandera de águila. ¿Sabes por qué? Porque nosotros como águila tenemos el logo, usted la va a ver, el logo del águila. Reconocemos cobertura, ¿verdad? Reconocemos cobertura, eso habla de cobertura bajo las alas de águila. Dicen que las águilas se renuevan. Hermano, nosotros tenemos que siempre buscar algo nuevo. Dicen que Aquila y Priscila tenían un discipulado en casa. Aquila significa águila. Hermano, nuestro ministerio se identifica con los discipulados en casa. La iglesia que está en tu casa me la saluda, decía el apóstol Pablo. Dice que el águila tiene una visión aérea tremenda. Esto me habla, hermano, que nosotros siempre tenemos que tener nuestra visión, una revelación celestial, fieles a la visión. Y dice que hay fuerzas como la del águila. El águila tiene tanta fuerza, hermano, que cruza la tormenta y no está en medio de la tormenta, sino sobre la tormenta. Así anhelo que tú puedas estar hoy en medio de esa tormenta. Yo lo único que te puedo recordar es que las tormentas que vienen de Dios son temporales, pero la bendición que viene de Él son eternas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hermano, fuerzas como la del águila. Dice que esos que tienen fuerzas como el águila serán renovados porque caminarán y también correrán. Esto me habla así como la tribu de Dan. Siempre puestos en marcha. Si queremos ser renovados con fuerzas de Dios, tenemos que estar avanzando, tenemos que ir caminando para la gloria del Señor. Punto número 4, porque el tiempo va avanzando. Quiero leerles Números capítulo 27, versículo 18. La palabra dice, y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre Josué, Números 27, 18. Hermano, usted ya conoce la historia. Números 27, 18. Y vamos a hablar sobre este personaje que nos enseña muchísimo, una tremenda bendición, Josué, el conquistador, ¿verdad? Tenemos que valorar sobre Josué que es alguien que conquistó, alguien que terminó lo que su líder, lo que su pastor, lo que su mentor, lo que su maestro no pudo culminar. Esto me habla a mí de llevar al pueblo a la conquista. Aquí lo vamos a poner, conquista. Hermano, tenemos que valorar que Moisés es de aquellos ministros expertos en liberación, aquellos ministros expertos en sacar al pueblo de Egipto, del mundo, pero tienen algunas falencias en poder llevar al pueblo a la conquista,
al que hereden las promesas, al que tomen posesión de lo que Dios ya les heredó, ya les predestinó. Mire que en el desierto, hermano, hay una característica, que en el desierto, para poder conquistar, para poder culminar la obra que hemos comenzado, tenemos que entender que en el desierto no hay exigencias. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque en ningún momento a Moisés le dijeron esfuérzate y sé valiente. Hermano, les caía el maná del cielo, querían agua, iban a la roca. O sea, todo estaba a la mano. Dice que la ropa no se les gastaba, el calzado era el mismo, o sea, no había exigencia. Si lo vemos desde este ángulo, no poniéndolo como que el desierto es la prueba, sino como que es una estadía de comodidad, algo que te tiene en una zona de confort. Ahí nunca les dijeron esfuérzate y sé valiente. Yo no sé si tienes algún líder, no sé si tienes algún anciano, algún coordinador, no sé si hay alguien que te exige que leas, que te exige que ores, que te exige que te congregues. ¿Sabes qué? Te está queriendo llevar a un nuevo nivel ese líder. Agradézcale a Dios por ese líder. ¿Sabes por qué? Porque te está pidiendo que te esfuerces y seas valiente. ¿Para qué? Para que pases del desierto a la tierra prometida. Ay, hermano, mire qué lindo está esto. Así que tenemos que valorar. Fíjate que en el libro de Josué hay 5 veces que le dicen a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ese puede ser otro estudio, ¿verdad? Mire, antes de entrar a Canaán, antes de culminar ese proyecto, Josué pasó por Gilgal. Y en Gilgal, hermano, hay una característica, que ahí nos cortan lo carnal. Hermano, si nosotros queremos pasar del desierto a tierra en abundancia, nos tienen que cortar la carne. El detalle es que este pueblo, la segunda generación que tomó Josué, ese pueblo no estaba circuncidado. Y el tema es que fue circuncidado no a los 8 días, como menciona el Antiguo Testamento, sino que yo no sé cuántos años pudieron haber tenido ellos. Pero seguramente no más de 40 años, pero tal vez de unos 20 años pudieron haber sido circuncidados. No lo muestra la Biblia, pero ya eran personas adultas. Eso me habla a mí, hermano, que este proceso de pasar del desierto a la conquista, de culminar esta obra, puede provocar algún dolor. Seguramente puede provocar algún dolor, porque que te corten la carne ya en tu madurez duele. Me recuerdo, mi hija estaba muy pequeña y le dolían los huesos. Lloraba ella. Dios santo, yo me preocupaba. Al día siguiente la llevamos donde el médico, ¿verdad? La llevamos donde el médico y el médico se reía y me decía, no, hombre, esto es normal lo que le pasa a ella. ¿Cómo que normal, doctor? Si ella no soporta el dolor, no puede dormir. ¿Sabe qué está pasando? Me dice que su hija está creciendo. Entonces, cuando los niños crecen, es normal que le duelan los huesos. Yo no sé si tú estás llorando, no sé si tú estás en medio del dolor. Puede ser que espiritualmente hablando estés creciendo para la obra del Señor. Mira qué cosa, en medio del dolor, en medio de las situaciones ahí les cortaron la carne. Hermano, ¿qué podemos hablar? Dicen que lo más doloroso cuando circuncidaban a las personas eran los primeros 3 días. Era el dolor más grande. Y hablar de 3 días me habla a mí de muerte y de resurrección. Si queremos pasar a Canaán, si queremos pasar a conquistar nuestras promesas, es momento de morir a lo que no necesitamos y resucitar a ese hombre interior, a ese espiritual que llevamos dentro en el nombre de Cristo Jesús, hermano. Mire qué cosa, para culminar este proyecto, vamos a ver si me cabe por acá, Josué tuvo que pasar el Jordán. No se puede llegar a tierra prometida, no se puede dejar el desierto y pasar a tierra prometida sin antes pasar el Jordán. Y esto me habla a mí de humillación, hermano. Dijo el salmista, bueno me fue haber sido humillado. Hermano, hay momentos de humillación que te llevarán a la exaltación. Humíllate delante de Dios y seguramente estarás de pie delante de los hombres. Mira, hablar de la humillación, hermano, habla de que primero se mojaron los pies y dice que después se abrió el Jordán. Esto me habla a mí de caminar en fe. Dicen que siguieron el arca. Ay, hermano, esto me habla a mí también de
tener guianza, tener guía del Espíritu Santo. Dice también, hermano, que pasaron armados el Jordán. Es que una cosa es que nos humillemos delante de Dios, pero con la armadura de Dios. Qué cosa tan linda. Tantas cosas que te quiero decir, hermano. Dice que el Mar Rojo representa el bautismo en agua, pero el Jordán representa el bautismo del Espíritu Santo. Si por ahí no estás bautizado en el Espíritu Santo, es porque tal vez no has llegado a esa tierra de Canaán espiritualmente hablando, mi amado hermano. Anhelo que lo puedas pasar. Dice que pasó a otro nivel, porque una vez pasaron el Jordán y el maná cesó, empezaron a comer los frutos de la tierra de Canaán. Esto me habla de que va a haber una nueva dieta espiritual, va a haber nuevos remas, va a haber una nueva revelación, una nueva palabra llegará a tu vida, una palabra que te confortará, una palabra que permitirá alimentar a otros en el nombre de Jesús. Otros beneficios del Jordán. Dice que nuestro Señor Jesús se metió al Jordán. Qué cosa, hermano. Esto es lindo, esto es lindo. Esto no se nos puede olvidar. Nuestro Señor Jesús entró al Jordán y dice que entró, se humilló, pero salió con cielos abiertos. Yo no sé, mi amado hermano, si a ti te han humillado. No sé si en medio de la prueba te ha tocado el menosprecio. Yo lo único que sé es que estás cruzando el Jordán y la palabra dice que entramos de una manera, pero salimos de otra. Entraste en medio de la prueba, pero saldrás con cielos abiertos. Mire qué cosa, dice que cuando salió del Jordán nuestro Señor Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Tendremos guía del Espíritu Santo. Dice que cuando salió del Jordán nuestro Señor Jesús, hermano, qué lindo esto. Dice que comenzó su ministerio, comenzaron sus primeros milagros. Hermano, qué cosa tan linda. Y Josué es nuestro Josué y Josué es Jesús. Mira cómo se conecta todo esto, hermano. Y lo más lindo de todo es que dice que Elías, el profeta, el que no vio muerte, solo cruzó el Jordán y se fue arrebatado. Iglesia, yo sé que tú estás esperando a nuestro Señor Jesús. Yo también lo estoy esperando. Sé que pronto viene. Crucemos ese Jordán para que nos vayamos con Él juntamente ahí en las nubes. Gloria al Señor. Punto número 5, hermano, porque el tiempo nos avanza. Gloria a Dios. Primera de Samuel 14:13. Esta es muy linda, muy linda. Primera de Samuel 14:13 dice, subió Jonatán valiéndose de pies y manos, y tras él su escudero. ¿Verdad? Repita conmigo, escudero. Los filisteos caían ante Jonatán y su escudero los iba rematando detrás de él. Ay, esto es precioso, hermano. Mira, aquí queremos ver esta Primera de Samuel 14. Te quiero enseñar quien culminó la obra. Primera de Samuel 14:13. Lindo. Aquí estamos hablando de el escudero de Jonatán, que era un príncipe, también era un guerrero. Pero quien culminó la obra, quien culminó la tarea, no fue Jonatán, sino que fue el escudero. Hermano, usted conoce este pasaje, dice que Jonatán se fue a donde estaba el campamento, donde estaban todo el ejército de los filisteos, se fue él y el escudero. Imagínense qué misión tan arriesgada, irse solo ellos dos. Pero qué cosa, tanto fue el respaldo de nuestro Señor, que dicen que Jonatán, la Biblia lo muestra, hería a los filisteos, pero no los remataba, pero venía atrás el escudero y terminaba la obra, hermano. Qué cosa tan linda. Entonces podemos ver que un escudero, mi amado hermano, que es aquel joven que está al servicio de un caballero, de un príncipe, de un guerrero, es aquel que acompaña en sus salidas a su líder, a su guerrero, a su maestro. Dice que ese comenzaba a herir a su enemigo y este lo remataba. Mire qué cosa. El escudero se relaciona con aquel que sirve a su líder, con aquel que hace tareas hasta domésticas, aquel que lleva sus armas. Hermano, qué cosa tan tremenda. Un escudero a nivel espiritual, dice la Biblia, que son aquellos que manejan la espada, son aquellos que manejan la lanza, aquellos que mantienen lejos a sus enemigos, son aquellos que manejan el escudo, son aquellos que tienen fe. Entonces a mí hablar de un escudero es hablar, hermano, de un intercesor. ¿Ah?
ese que hace el trabajo silencioso. Hablar de un escudero, hermano, es de aquellos que dice la Biblia que obedece órdenes de su líder, aun y cuando esas decisiones causen dolor, porque en Jueces 9 aparece que, en Jueces 9 sí aparece de un escudero que se sacó su espada y obedeció la orden de su líder, de su rey, a pesar que esa decisión le causó mucho dolor. Es alguien que reconoce autoridad y obedece, ¿verdad? Me recuerdo un siervo que vino por acá y dice, bueno, el alfabeto normal del español dices A, B, C, D, pero el alfabeto nuestro cristiano es el obedece. Tú eres obediente, obedeces a tus autoridades, obedeces a tus padres, obedeces a tu jefe secular. Hermano, esa es una característica de un escudero, de aquel que termina lo que su líder comenzó. Dice que los escuderos de David, sin que nadie los viera, fueron a conseguir el agua para el rey. Son aquellos que complacen los deseos del rey. O sea, estos no son vanidosos. Estos no buscan la vanagloria. No vanidosos. Hermano, mire qué características de los escuderos. Yo no sé si tú te identificas con ellos, pero estos son los que culminan lo que su líder comienza. ¿Qué cosa, hermano? El escudero siempre, dice que el escudero siempre iba detrás de su líder. O sea, que es aquel que reconoce autoridad. Reconoce autoridad. Pero tú lees el pasaje de David y Goliat y vas a ver que el escudero de Goliat no iba detrás de Goliat. Léelo. Parece que ese escudero más bien iba delante de él. Son aquellos que se creen más que su maestro. Son aquellos que se creen más que su Señor. Siempre el escudero de Dios es aquel que reconoce autoridad. Pero aquel que no viene de Dios siempre va a andar criticando a su pastor, criticando a su maestro, criticando a su líder, a su anciano, a su coordinador. Así que, ¿en qué lugar estaremos nosotros, hermano? ¿En cuál será nuestra posición espiritualmente hablando? Ay, ya, tanta cosa. Mira, una cosa es ser escudero y otra cosa es ser servilista. Hermano, habla de Urías, que era como una especie de escudero del rey, era un valiente del rey, pero prefirió estar sirviendo, quedar bien con su líder, que ir a atender a su familia. Un error muy común, situación que el pueblo de Dios no puede seguir haciendo, hermano. Primero es Dios, después nuestra familia, hermano, y después viene el privilegio. Hagámoslo bien, hagámoslo bien. Dice la palabra del Señor, palabras de nuestro Señor Jesús, esto debes de hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Cuántas cosas no te puedo decir, hermano? Mira, un líder crea más líderes y un líder no crea más seguidores. ¿Sabes por qué? Porque este líder, Jonatán, formó a este escudero que seguramente llegó a ser un gran líder según esa gran victoria que tuvieron, hermano. Acerca de escuderos tenemos que saber con qué líder trabajamos nosotros. Por ejemplo, te quiero mostrar que Moisés era un líder acostumbrado a golpear la roca. Ay, hermano. Estos son aquellos que se encienden de ira, hermano. Son aquellos que tienen una vara de pastor. Esto lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Si nuestra vara estará golpeando o si nuestra vara estará consolando. Esa es una pregunta que deberíamos de hacernos y contestarla a nosotros mismos. Dice que a Sansón lo ataron los de la tribu de Judá. Los de la tribu de Judá son aquellos que van primero a la batalla, son los líderes. Hermano, un líder te puede atar. Así que como escuderos debemos de tener cuidado qué líder tenemos. Un líder que te diga ya no te congregues, ya no ores, ya no diezmes, ya no ofrendes, ya no leas la palabra, cuidado que te quieren atar. Ten cuidado con esos líderes. Dice que Aarón era un líder que despojaba a su pueblo. Hermano, tenemos que entender que nosotros, hermano, de alguna manera tenemos que servir a la iglesia. Tal vez no servirnos de ella, hermano. Estamos para servirnos unos a nosotros. Dice que Diótrefes era un líder que se corrompió. Tenemos que tener cuidado. Un buen líder, hermano, es el que entiende que parte del crecimiento es consolar a los afligidos. Entonces, tenemos que valorar de que un escudero, para ser un buen líder o seguir un buen líder, tiene que tener tiene que ser consolador, ¿verdad? Hay que consolar a los afligidos. Muy importante eso, hermano. Todo el mundo pide el don de sanidad, todo pide el mundo el don de milagros, pero muy pocos quieren consolar a la iglesia, hermano. Mire, hermano, dice por ahí una frase, algo que me ha edificado mucho nuestro pastor, y es que uno puede enseñar muchas cosas,
pero solamente podemos reproducir lo que somos. Así que, ¿qué líder seremos nosotros, hermanos? ¿Qué tipo de líderes queremos que ser nosotros, hermanos? La Biblia muestra un líder como Saúl que lo seguían temblando, pero David era un líder que lo seguían danzando. ¿Qué tipo de líderes somos nosotros, hermanos? Jonathan dejaba herido a su enemigo, era una misión a medias, pero el escudero lo remataba. El escudero era aquel que terminaba la labor. Ese escudero, hermano, era aquel que tenía una unción del Espíritu Santo. Solo recuerdo las palabras de David cuando mataron al rey Saúl. ¿Por qué su escudero no había ungido su escudo? Hermano, entonces si queremos ser escuderos al servicio del rey con una eficacia para poder culminar lo que ellos han comenzado, tenemos que anhelar la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser ancianos, tenemos que ser líderes que no solo ayudemos, hermanos, no solo ayudemos a comenzar, sino que tenemos que culminar lo que otros han comenzado, ¿verdad? Así que como escuderos, no solo culminémoslo de una forma sencilla, sino que siempre demos la mía extra, demos lo mejor, porque todo es para el Señor en el nombre de Jesús. Vamos a avanzar rápidamente porque nos quedan unos poquitos minutos ya. Y vamos a hablar en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 7. Vamos a hablar un poco de Salomón. Dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, mire, David a Salomón, un padre a un hijo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Entonces aquí vamos a hablar un poco, mi amado hermano, de Salomón, ¿verdad? Estamos hablando de Primera de Crónicas 22:7. Vamos a ver, Primera de Crónicas 22:7. Vamos a hablar de Salomón, alguien que culminó el deseo que tuvo su padre. Y el deseo era el de edificarle casa a nuestro Señor. ¿Por qué no edificó David? Pues el texto dice porque había derramado mucha sangre, ¿verdad? Mucha sangre. Es Primera de Crónicas 22:7 el texto. Entonces, como todos es sabido, hermano, no se le permitió a David ese privilegio. David, el que muestra la Biblia como un rey, como no lo hubo antes. Un rey que tenía un corazón conforme al de nuestro Señor, pero fíjate que a él no le dieron ese privilegio, sino que se lo dieron a su hijo, a Salomón. Y aquí es donde me llama mucho la atención, porque hay proyectos, hermanos, que uno va a querer hacer como pueblo de Dios, pero que Dios no va a permitir que las hagamos. ¿Por qué te digo esto? Porque a David no le permitieron edificar el templo. Mire que a Pablo muchas veces no se le permitía ir a predicar a Asia. Mira, eran proyectos que en la parte humana uno cree que son correctos, son de Dios, pero no siempre se les permitió. Dice que Abraham intercedió porque Sodoma no fuera destruida, terminó siendo destruida. Hermano, Moisés tenía el proyecto de ingresar a Canaán, pero al final no pudo ingresar. Así que hay proyectos, no sé a quién le está hablando el Señor, pero hay proyectos que aparentemente son buenos, son correctos, pero que Dios no va a permitir que los realices, que los puedas llevar a cabo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque los planes del Señor son mejores que los nuestros, son de bienestar y no de mal. Sus caminos son más altos que los nuestros. Todo lo que hagamos para edificar. ¿Sabes por qué? Porque Salomón siempre fue alguien de edificación. Así que todo lo que hagamos, edificación. Todo lo que hagamos, que sea para edificar, hermano. Todo lo que hagamos, ahí está. Hermano, edificamos o destruimos con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que juzgamos. Pregúntate y date esa respuesta tú, hermano. Mira, dice que Nimrod edificó con ladrillo en vez de piedra. En Egipto dice que edificaron con barro, hermano, una mezcla.
Aarón dice que edificó con buril en vez de martillo, que es la palabra de Dios. Dice que aquel varón insensato edificó sobre la arena y no sobre la roca. Esas tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés dice que edificaron corrales, pero no en Canaán, sino antes de llegar a la tierra prometida. Corrales son lugares en tu templo, en tu cuerpo, en tu mente, donde vas a almacenar mucho ganado, mucha carne, mucha carnalidad. Hermano, ¿qué estaremos edificando? ¿Qué estaremos edificando, hermano? Tú que eres predicador, no prediques indirectas para lastimar. Mejor predica a Cristo para edificar. Gloria al Señor. Hermano, hay algunos que comparten archivos en el Facebook, en el TikTok, en el Instagram. Sí, archivos que divierten, pero que no edifican, hermano. Todo lo que hagamos como pueblo de Dios, que sea para edificar. Pregúntate, ¿a cuántas personas has edificado en estos días? Hermano, todo lo que hagamos tenemos que edificar. ¿Sabes por qué? Porque así vamos a culminar una obra hermosa, y que es la de edificar al pueblo del Señor, edificar casa al Señor, hermano. Fíjense que Salomón, el que edifica, el que tiene sabiduría, el que no merecía nada, pero por gracia fue rey, hermano. Dice que fue hijo de Betsabé, quien era mujer de Urías, por el cual su padre había derramado sangre. Hermano, sus otros hermanos eran mejores. ¿Y qué más puedo decir? En resumen, Salomón no merecía nada, lo terminó obteniendo todo. ¿Por qué? Porque era un hombre de edificación. Esto me llama mucho la atención, porque él edificó el templo, y la Biblia nos muestra que el templo se edifica siempre de adentro hacia afuera. Y ese es un error muy común en el pueblo cristiano, que quieren edificar de afuera hacia adentro. No, hermano, vamos a terminar reflejando lo que en realidad somos dentro de nosotros, dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras casas, dentro de nuestras empresas, dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestra iglesia, hermano. Dice que tardó más en edificar su casa que la misma casa de Dios. O sea, tardó más en edificar su propia casa. Esto me habla, hermano, que hay que dedicarle mucho tiempo a edificar a nuestra familia, a nuestras parejas, en nuestros hogares, más que en la casa de Dios. Y aquí en la casa del Señor todos somos amigos, todos somos hermanos, todos nos damos un abrazo, pero es en nuestra casa donde en realidad nos conocen, hermano. Ay, hermano, dice alguien por ahí que lo importante, hermano, más que lo que hacemos, es lo que somos. Entonces muchos pueden predicar muy bonito, muchos pueden alabar muy bonito, profetizar muy bien. Eso es lo que hacemos, pero nuestros hijos, nuestra familia, nuestros padres, nuestra madre, ellos sí saben lo que somos, hermano. Entonces procuremos estar bien en lo que somos para poder fluir en lo que hacemos también. Y tantas cosas, hermano, que se me quedan por falta de tiempo, ¿verdad? Pero en estos minutos que nos hacen falta, podemos valorar de que Salomón edificó con lo más valioso, con oro, figura de lo divino del Señor, hermano. Recordemos que no se trata solo de edificar, sino de cómo lo estamos haciendo. Cuando hicieron el tabernáculo, dice que se despojaron de sus atavíos. Cuando nosotros queremos edificar, debemos de despojarnos de muchas cosas que no nos edifican, hermano. Dice también la Biblia que el centurión fue tomado por digno porque edificaba el templo. Si tú quieres ser considerado digno, si tú quieres ser distinguido, si quieres ser señalado entre muchos, comienza a edificar. Mira que nos enseñan de que Salomón una vez dejó de edificar y empezó su carrera a decaer, hermano. ¿A qué más de la edificación? Dice que Salomón edificó templo al Señor y fue revestido de sabiduría e inteligencia. Hermano, un ministro que edifica casa al Señor siempre va a ser reconocido como alguien con mucha sabiduría y con mucha inteligencia. Y por ahí, hablar de Salomón es hablar de alguien pacífico. Si queremos edificar, tenemos que estar en paz con todos. Buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En el nombre de Jesús. Punto número 7, ya vamos a ir cerrando. Filipenses 1:6. No sé si Rubén me puede poner la versión Serafín de Ausejo.
Filipenses 1:6, ya para ir culminando. Filipenses 1:6. Aquí vamos a hablar de nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Cristo Jesús. Qué lindo. Siempre Él en todo, hermano. Filipenses 1:6, Serafín de Aucejo dice, con la firme esperanza, mire qué lindo, hermano, de que el que comenzó, el que empezó entre vosotros la obra buena, dice, la irá llevando a su término hasta el día de Cristo Jesús. Qué lindo, hermano. Finalmente podemos ver de que nuestro Padre comenzó la buena obra en nosotros y la Biblia dice en esta versión, la versión Serafín de Aucejo dice que la irá llevando a su término. Ay, hermano, entonces nosotros somos la buena obra. Nosotros somos la buena obra. Buena obra nosotros. Pero esta versión me llena mucho, me llena mucho. Lo voy a poner en otro color. Lo voy a poner en otro color. Porque dice que la irá llevando a su término poco a poco. O sea, esto me habla a mí de que esto no es un suceso. No suceso. Sino que es un proceso. Y voy cerrando con esto porque el tiempo se nos acaba, hermano. Yo no sé, muchos nos critican a nosotros que intentamos caminar con el Señor. Muchas veces nos juzgan, sí, y para ser cristiano como vos, sí, seguramente a usted le dijeron eso muchas veces o le pasan diciendo. Seguramente, hermano, no somos lo que habremos de ser, porque esto no es un suceso, sino que es un proceso. Y lo mejor de todo es que estamos en las manos del Señor. No depende de usted, no depende de mí directamente, sino que depende del Señor. El que Él va a culminar la buena obra. Tal vez no somos lo que habremos de ser en este momento todavía. Tal vez no reflejamos eso. Pero estoy convencido que ya no somos lo que éramos antes de conocer a Cristo. Culminando la obra. Eclesiastés 7:8. Algo que el Señor me puso en mi corazón es que en este año del retorno tenemos que retornar a aquellos proyectos inconclusos para poder caminar en fe, así como lo hizo Abraham. Quien comenzó esta obra de ir a Canaán no fue Abraham, sino que su padre Taré. Pero tal vez se estancó, tal vez el brillo, el orgullo hizo que se estancaran. Entonces Abraham tomó esa obra, pudo culminarla, el padre de la fe. Así como Jacob, que a pesar de que esa primogenitura siempre fue de él, se la habían quitado. Él peleó por esa primogenitura hasta culminar con ella en la mano, hermano. Obtuvo la victoria, pero ¿sabes qué? Tú que estás en prueba, la victoria no va a ser antes, la victoria es después de toda la lucha. Pero el Señor nos garantiza esa victoria de primogenitura, de doble bendición, de doble distinción. Así como la tribu de Dan dice que culminaba la puesta en marcha. Tenemos que seguir avanzando para poder culminar la obra en este año del retorno. Ahorita que estamos comenzando el año, tenemos que avanzar. No podemos detenernos, hermanos. Así como Josué, quien comenzó ese éxodo fue Moisés. Pero él culminó la obra de trasladar, de introducir al pueblo a la conquista, de sacarlo del desierto. Sí, en medio de la exigencia, tuvo que cortar la carne, en medio del dolor, tuvo que humillarse pasando el Jordán. Así como el escudero, esos intercesores, esos que obedecen, esos que no andan buscando vanagloria para ellos, no. Esos que no son vanidosos, esos que reconocen autoridad, esos que consuelan, esos que están llenos de la unción, que no pueden estar sin esa unción, esos son los que culminan la obra que su líder comenzó. Así como Salomón culminó la edificación de la casa, eso que tanto anhelaba su padre, pero tengo una gran noticia y esto te puede llenar de puro consuelo. Nuestro Señor Jesús, el Padre comenzó la buena obra, pero nuestro Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, va a culminar en nosotros esa buena obra, no como un suceso, sino como un proceso. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hemos compartido tu buena palabra. Anhelo, Padre bendito, que esta palabra no regrese vacía,
Que seas tú, Señor, consolando, que seas tú llenando, que seas tú fortaleciendo, que seas tú, Padre amado, equipándonos, llenándonos de ánimo, de fuerzas, Padre amado. Tú que estás escuchando este mensaje, no sé si tal vez ya has reconocido a Cristo, pero es mi obligación decirte, ¿sabes qué? En Cristo hay esperanza, en Cristo hay un mañana. ¿Sabes qué? Tú eres una obra que ya comenzó el Padre. Dale una oportunidad a Jesús para que termine en ti la buena obra. Acéptalo como tu Señor y tu Salvador. Y tú que tal vez te habías alejado, este es el año del retorno. Vuelve a casa para que le puedas permitir al Señor Espíritu Santo culminar esa obra de fe, esa obra de bendición en tu vida y en los tuyos. Y tú que has escuchado este mensaje, te bendigo. Anhelo en el nombre de Jesús que te vean con agrado. Anhelo en el nombre poderoso de Jesús que cuando te vean venir digan, ahí vienen los benditos de Jehová. Anhelo en el nombre poderoso de Jesús que la gracia del Padre, que la gracia del Hijo y que la gracia del Señor Espíritu Santo se derramen en ti y en los tuyos. Te bendigo y muchas gracias.